Samuel. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 11. Lo invito ahí que esté un minuto de pie y vamos a leer. Segunda de Samuel, gloria a Dios, capítulo 11. Y vamos a leer a partir del verso 1. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ya lo tiene? Amén. Bueno, leemos en el nombre del Señor. Y dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Dice el versículo, el versículo de 1 del capítulo 11 dice que aconteció al año siguiente. Yo quiero contarle que un año antes de esta batalla que menciona este versículo, dice que David, en este versículo dice David envió a Joab. Joab, ¿quién era? Era el general del ejército de Israel, de los israelitas. Amén. Y entonces, en este año, dice que David le dio orden a Joab y que fuera a la batalla contra Amón. Y dice que Joab tuvo victoria, pero David no fue. Amén. El año anterior, ellos habían tenido otra batalla contra los amonitas, contra la nación de Amón. Y Amón pidió ayuda ¿a quién? Al ejército sirio. Y entonces en el año anterior, David, vamos a decir, el ejército de Israel, dirigido por Joab, lucharon contra los amonitas y contra los sirios. ¿Y sabe qué pasó? Tuvieron victoria. Diga conmigo, tuvieron victoria. Al año siguiente, dice, hay una nueva batalla. Pero dice, comienza este verso diciendo algo importante. Nos brinda un dato sumamente importante en el que vamos a detenernos. Dice, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra. La pregunta es, ¿cómo? ¿Hay un tiempo que los reyes salen a la guerra? ¿No es que los reyes salen con su ejército en todas las guerras? Diga conmigo, no. Si usted va al capítulo 10, en el capítulo 10 nos muestra claramente que David tampoco había ido a la batalla contra los de Amón, contra los amonitas y contra los sirios. David no había ido. Había enviado nuevamente a Joab. Joab, ¿quién dije que era? Era el general del ejército de Israel. Entonces, había ido Joab, pero David no había ido. Pasa un nuevo año y en esta oportunidad era la estación, el tiempo en que los reyes sí iban a la guerra. Pero David dice, se quedó en casa, se quedó en Jerusalén. ¿Qué tiempo era ese? Resulta que en Oriente Medio, las naciones de Oriente Medio, iban a la guerra en una estación y no era el invierno. Digo conmigo, no era el invierno. ¿Por qué? Porque el invierno era, en aquella región, el invierno es muy lluvioso. Es en las épocas frescas es donde más llueve en aquellos lugares. Tampoco era el otoño, porque en el otoño, como ellos están, toda la nación, toda esa región, limita hacia el oeste con el mar Mediterráneo. ¿Me está siguiendo? Más o menos. Con el mar Mediterráneo, dice que puede haber muchas tormentas imprevistas que se levantan en el otoño. Entonces, los reyes tampoco salían en el otoño. Y en el verano
tampoco. Usted dice, bueno, en el verano sí, pero en el verano tampoco salían. Salían ¿cuándo? En primavera. En el verano no salían a la guerra los reyes, porque si se daba una batalla, obviamente iba el ejército, pero no salían los reyes, sino que ellos iban en primavera. ¿Qué pasaba en primavera? En primavera era un clima favorable. Es como acá, cuando sale la primavera, es el tiempo donde viene un tiempo cálido, ¿no es cierto? Viene el tiempo de la cosecha, del florecimiento, ¿no es cierto? Es un clima cálido entre alrededor de los 20 grados, 21, 25, como mucho puede llegar a unos 30 grados, amén. Pero es un clima agradable, diga conmigo, un clima agradable. Bueno. Y entonces los reyes salen a la guerra cuando hay un clima favorable y cuando ellos saben que en todo el trayectorio de la guerra, desde el tiempo que les lleven todo ese camino, iban a encontrar alimento. Obviamente que la guerra de ahora no es comparada con la guerra de aquellos tiempos. En aquellos tiempos salía el ejército caminando o por ahí salía de a caballo, y tenían que atravesar largas distancias, tenían que asegurar la alimentación de los soldados para que pudieran estar fuertes para la batalla. Las batallas tenían larga duración, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo? Entonces, era que salían en verano justamente para que ellos pudieran tener abundancia de comida durante todo el trayectorio, durante todo el trayecto, y durante todo ese tiempo de batalla y de guerra, y también porque los caminos eran favorables. Lo que necesitaba un rey era, ¿usted conoce estrategia de guerra? Bueno, la estrategia de guerra dice que el que cae primero y sorprende es el que va a tener más beneficios. Entonces la idea era poder atacar primero en forma sorpresiva y poder ganar así sobre el enemigo de manera sorpresiva. Entonces en primavera los caminos estaban más allanados, los caminos eran mejores, más buenos, había comida, el clima era favorable, no había lluvias, no había tormentas, no hacía frío, no hacía un calor agotador. Entonces los reyes, que eran los estrategas de la batalla, que eran los que decidían cómo atacar, ellos se iban con su ejército, pero resulta que en esta oportunidad David no fue. Dice, vamos a leerlo, dice, al final del versículo, dice, pero David se quedó en Jerusalén. Diga conmigo, pero David se quedó en Jerusalén. Yo quiero que hagamos un repaso. Ellos venían de un año anterior de haber tenido una batalla contra los sirios, contra los amonitas, y ganaron, digo conmigo, y ganaron. Luego vino el tiempo, un tiempo agradable, el tiempo de la primavera, y entonces en ese tiempo de la primavera David se quedó, pero salió Joab con el ejército de Israel. Dice que mandó David a Joab, al ejército, a todo Israel y a todos sus fieles a pelear a la batalla. Y él se quedó cuando era tiempo de que los reyes salieran a pelear. Pero ganaron. Entonces, cuando uno mira todo este panorama, usted puede pensar que es todo positivo. Diga conmigo, es todo positivo. Sí, venían de un año de victoria. Luego viene la primavera, salen a la batalla, vuelven a tener victoria. Sí, era todo positivo, todo marchaba maravillosamente, como quien dice, todo marchaba, diga conmigo, sobre rieles. Sobre rieles. ¿Sabe lo que es marchar sobre rieles? Es cuando todo va bien. Y entonces, David estaba, diga conmigo, relajado. ¿Cómo estaba David? Relajado. David no tenía en su mente la batalla. Diga conmigo, David no tenía en su mente la batalla.
porque ahora tenía a alguien que lidere la batalla por él. ¿Quién era esa persona? Era Joab. Joab, el general del ejército de Israel, fue a la batalla. Era un hombre fiel a David, obediente a David, y iba contra los pueblos que se levantaban contra Israel, y iban, y Jehová le daba la victoria. Entonces, David dice: tengo un general que es fiel, un pueblo que es fiel, un ejército que es fiel. Ahora, Jehová, que está con nosotros, me da la victoria. Y entonces David, diga conmigo, se relajó. ¿Sabe que el relajamiento es muy peligroso para el creyente? El relajamiento, usted dice, ¿pero cómo? Sí, es peligroso. Y quiero explicarle por qué. Resulta que mientras David, en vez de salir a la batalla, él se quedó en su casa real, se quedó en ese lugar y estaba totalmente relajado. Su mente no estaba en la batalla, él no estaba con ningún conflicto, sino que él sabía que Jehová estaba con él, que la bendición de Dios estaba con él sobre Israel y que tenía un pueblo fiel. Y entonces hay veces que el cristiano está en esa condición como le pasó a David, entra en un estado de relajamiento o de relax. Por eso yo puse este mensaje, el relax y las puertas abiertas. Porque hay veces que a causa de este relajamiento el cristiano abre puertas. ¿Por qué? Yo le voy a explicar lo que le pasó a David. David tenía todo bien. Si nosotros, como dijimos, hicimos este repaso, y él tenía una victoria, otra victoria, él había venido de batallas, de luchas, él estaba bien y Jehová estaba con él. Pero en vez de él estar en la batalla, el estar buscando de Dios, él estaba totalmente relajado. Hay veces que el cristiano entra en un estado, en una etapa espiritual de relajamiento. Puede ser que el cristiano haya salido de una batalla espiritual dura. Quizás pudo pasar o pudo sortear el verano espiritual, pudo sortear o superar el otoño espiritual, pudo sortear el invierno espiritual, y por ahí le llegó la primavera espiritual al creyente. ¿Y cuál es la primavera? El tiempo de la cosecha, el tiempo de la bendición, el tiempo del buen clima, donde está el creyente bendecido, ¿no es cierto? Bueno, pude superar las pruebas, pude superar las luchas, fue un año difícil, pero bueno, llegó la primavera espiritual, ¿no es cierto? La lucha calmó, la tormenta amainó, y entonces el cristiano dice, bueno, ¿y qué pasa después de una lucha, de una intensa lucha? O usted está trabajando arduamente y tiene un día de franco. ¿Qué hace? Lo primero que hace, dígame, ¿se pone a limpiar la casa? Duerme, ¿no? Y yo aprovecho y duermo. El pastor también, por ahí le toca 2 o 3 días de franco. El pastor también, que tiene doble trabajo ahora, más el trabajo en la iglesia, llega a casa y yo no lo molesto, él trata de descansar y trata de dormir. Y entonces espiritualmente al cristiano le pasa lo mismo. Espiritualmente quiere como relajarse, descansar. Gané la batalla, fue dura, tuve algún que otro traspié, sí, pero gané la batalla. Y de repente usted está viendo y disfrutando, ¿qué cosa? La victoria de Dios. Está disfrutando las bendiciones de Dios. ¿Y qué pasa? Se relaja. Se pone a dormir espiritualmente. Se afloja en la oración. Se afloja en la búsqueda espiritual. Bueno, y yo por este problema estaba ayunando, no sé, 3 o 4 días a la semana. Y de repente, bueno, ya está, gané la victoria. Dejé los ayunos. No ayuno ni un día a la semana, ya no hago el ayuno congregacional,
no hago ni siquiera el ayuno individual. Antes me levantaba, me esforzaba y no, Señor, esta batalla la voy a ganar por mi familia, por mi esposo, por mi esposa, por mi trabajo, por la iglesia, y me estaba levantando temprano y ya no me levanto tan temprano, me relajo. ¿No le pasó alguna vez? Y entonces le quiero contar por qué es peligroso. A David, luego de relajarse, si nosotros vamos al verso 2, acompáñenme al verso 2, dice que sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo era esa mujer? Muy hermosa. Entonces vemos la primera etapa, después de todo ese resultado positivo de victoria tras victoria, vemos una etapa de relajamiento. Diga conmigo, relajamiento. Luego del relajamiento, yo quiero contarle que puede venir, si usted se relaja demasiado, puede abrirse una puerta. Diga conmigo, una puerta. ¿Qué puerta, pastora? La puerta espiritual en tu vida. Una puerta, no te estoy hablando de una puerta de trabajo, te estoy hablando de una puerta espiritual que se puede abrir en nuestras vidas. Una puerta espiritual para lo bueno, no. Una puerta espiritual no para lo bueno, sino para lo malo, para caer. Luego de que se abre la puerta, y si vos no estás atento, que la puerta o algo sucedió en tu corazón o algo sucedió en tu vida espiritual, si vos no estás atento, puede venir después de esa puerta abierta el pecado. Y luego del pecado, ¿sabe lo que pasa? Cuando se produce el pecado en la vida del creyente viene la turbación. ¿Por qué? Porque junto con el pecado viene el adormecimiento en la mente, viene como una tiniebla espiritual, una falta de entendimiento, dice la palabra. Viene lo que estamos haciendo en el estudio bíblico, los estudios bíblicos los martes, dice que el pecado trae una necedad, un bloqueo en la mente. Dice que la mente se pone reprobada. ¿Cómo es? Que trae el pecado una reprobación de la mente. Entonces vamos a ir analizando paso a paso con esto que le pasó a David, qué es lo que puede pasar en nuestras vidas si nosotros no estamos atentos. Entonces dice que David se levantó una tarde de su lecho. ¿Qué significa eso? Diga, se levantó de dormir la siesta. Se levantó una tarde de su lecho. Cuando todo su pueblo estaba en guerra, él no estaba en la hora de la oración. Usted sabe que Israel tenía 3 horarios de oración. Uno de ellos era a las 3 de la tarde, se arrodillaban en Jerusalén, ¿no es cierto?, y oraban a Dios. Pero acá dice que David se levantó de su lecho. ¿De dónde se levantó? ¿Estaba orando David? No. ¿Estaba en comunión David? No. ¿Estaba buscando David? Mientras su pueblo estaba en batalla, él estaba totalmente relajado. Y entonces, cuando estaba totalmente relajado, dijo, bueno, buscaré de Jehová. Se arrodilló, buscaré de Jehová, no. Oh, qué linda que está en la cama. Me voy a ir a dormir. Y así pasa con nuestras vidas. El otro día escuchaba un testimonio de un varón de Dios, de un siervo de Dios, que decía que nosotros no tenemos que esperar que venga la gana para ir a orar. Nosotros tenemos que ir y orar. Y cuando estemos orando, el Espíritu de Dios va a fluir. Porque si usted espera que le venga la gana para ir a orar, yo le quiero contar que la carne es contra el Espíritu. Y entonces lo que el Espíritu anhela, no lo anhela la carne. Usted va a querer orar en su espíritu,
Pero si su carne se quiere ir a dormir, se va a ir a dormir. Si su carne se quiere ir a ver una película en Netflix, se va a ir a ver una película en Netflix primero. Si su carne quiere estar chateando por Messenger, por WhatsApp, mirando los estados, jugando a los videitos o haciendo cualquier otra cosa, menos orando, y si usted le va a dar lugar a eso, yo puedo asegurarle que no va a querer orar. Pero si nosotros vamos y nos arrodillamos a la presencia de Dios, la presencia de Dios va a empezar a fluir. Y todo eso que viene y que está en nuestra naturaleza caída va a empezar a menguar, va a empezar a retroceder, porque el Espíritu de Dios está fluyendo en nosotros. Entonces, ¿cuál fue la puerta que se abrió en la vida de David? Yo no sé si usted está siguiendo el paso a paso. Si bien él venía de una victoria, de victoria tras victoria, y parecía que estaba todo fantástico en la vida, pero David, el rey, estaba relajado, no estaba buscando a Dios, y cuando se levantó, dice que empezó a caminar por la terraza de su casa real, y cuando estaba paseando por la terraza de su casa real, ve a una mujer hermosa que se estaba bañando. ¿Qué estaba esa mujer? Bañándose. Y por más que la mujer se bañe con un camisón o con pocas ropas, ¿no es cierto?, se trasluce todo. Y si la mujer se estaba bañando sin ropa, David estaba mirando, y él miró y no dijo, no se volteó, sino que miró y quedó mirando lo que estaba pasando en aquel lugar. Fue tanto lo que él estaba mirando y la puerta que se abrió en su corazón, que dice que David preguntó luego quién era esa mujer. Y después de haber preguntado quién era esa mujer, la mandó a llamar. Y en esa misma noche que él a la tarde la vio, la manda a llamar. En esa misma tarde, en esa misma noche, él cae en adulterio con esa mujer. ¿Quién era esa mujer? Esa mujer era Betsabé, era la esposa de Urías, un soldado que era fiel al rey David. ¿Cómo era ese soldado? Fiel. Mientras Urías estaba en la batalla contra los amonitas, sirviendo a Dios, sirviendo a su rey, sirviendo a su nación, David estaba cayendo en adulterio con su esposa. Y entonces la puerta abierta que se abrió, que abrió David, que es, por eso yo hice hincapié en vio. A veces vemos cosas y como nosotros no estamos en oración, como nosotros no estamos totalmente bien o no estamos buscando totalmente Dios, entonces vemos y por ahí eso que vemos daña nuestro corazón o abre una puerta. En el caso de David, abrió la puerta a los deseos concupiscentes de su alma. Y cuando ese deseo concupiscente, ¿sabe lo que es un deseo concupiscente? Un deseo concupiscente es un deseo pecaminoso. Y entonces como David no había hecho morir ese deseo concupiscente en la presencia de Dios, porque él habría podido estar orando, pero él estaba durmiendo, estaba relajado, ese deseo se manifestó de tal manera en él y le dio tanto lugar a los placeres, a los deseos de su carne, de su alma, que agarró y mandó a llamar a Betsabé. Y a pesar de que él sabía que era una mujer casada, que era la esposa de un soldado fiel de él, él fue y se acostó con Betsabé. Y yo pregunto, ¿no era el corazón de David conforme al corazón de Dios? ¿No dice la palabra que era el corazón de David conforme al corazón de Dios? Yo le pido disculpas que por ahí hablo un poco pausado, y
y como que me agito, pero tengo la nariz un poco congestionada, entonces tengo que estar haciendo así. ¿No era el corazón de David conforme al corazón de Dios, dice la palabra? Sí. ¿No era David conocedor de la ley de Jehová? ¿No era David aquel que meditaba en la ley de Jehová de día y de noche y decía, en tu ley, oh Dios, está mi delicia? ¿No conocía acaso David, escucha esto, no conocía David la palabra o la ley de Dios y las consecuencias del pecado cuando Dios dice, no codiciarás nada de tu prójimo? No codiciarás ni el buey, ni la casa, ni ningún bien, ni la mujer de tu prójimo. ¿No lo conocía? Sí, lo conocía. ¿No conocía David la palabra que dice que no debemos mentir? Sí, conocía. ¿No conocía David la ley que dice no adulterarás? Sí, la conocía. ¿Y no conocía David la palabra que dice no matarás? Sí. Pero mire lo que pasó. Entonces dijimos, relajamiento, o sea, una victoria tras victoria tras victoria, la bendición de Dios en nuestras vidas. Relajamiento, punto 2, relajamiento. Punto 3, se puede abrir una puerta si no nos percatamos de que estamos entrando en un estado de relajamiento y adormecimiento espiritual. Y punto 4, podemos caer en pecado. En el caso de David, él cayó en adulterio, pero en nosotros puede ser eso o pueden ser otras cuestiones que aún no están tratadas en nuestras vidas o que no las estamos haciendo morir delante de la presencia de Dios. Hay veces que esas situaciones que nosotros no podemos sortear, que no podemos superar, nos trae a cuenta, nos hace ver que hay cuestiones en nuestro corazón que no están tratadas. Quizás usted está orando, quizás usted está ayunando, quizás usted está buscando y entonces el problema o la raíz o la situación está controlada, pero no quiere decir que usted esté totalmente libre. Y cuando se manifiesta una situación y se abre una puerta y eso se manifiesta en nuestras vidas, da cuenta de que hay áreas en nuestro corazón que todavía no están tratados, que todavía no están libres, que todavía no están restaurados, que la persona todavía no está madura para recibir determinadas cosas de parte de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Yo le voy a decir qué pasó luego. Fue tanto la confusión en la mente de David que él perdió noción de todo. Aquel que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, aquel que conocía la ley, aquel que meditaba en su ley, aquel que se deleitaba en la presencia de Dios, aquel que buscaba de Dios y amaba la rectitud de la palabra de Dios, y él quería que su corazón sea conforme al corazón de Dios y caminar en rectitud, y él le pedía a Dios tantas cosas. Ese, ¿qué pasó? Cayó. Y la palabra a nosotros nos dice que el que esté firme, mire, tenga cuidado, no caiga, no se confíe, no se relaje. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que tiene que pasar. Diga conmigo, quedó embarazada. ¿Qué pasó con Betsabé? Diga conmigo, quedó embarazada. Y entonces ella manda a decir al rey, rey, estoy encinta, estoy esperando un hijo tuyo. Claro, ¿hace cuántos meses que estaba Uriel en la batalla? Obviamente no era de Uriel. Y entonces David empieza a planificar cómo hacer para tapar su pecado. ¿Cómo para qué? Para tapar su pecado.
para tapar su error. ¿Por qué? Porque todo eso él lo había hecho secretamente para los ojos del hombre, pero no para los ojos del Señor. Y entonces agarra y manda llamar, manda un mensajero y le dice a Joab, el general, mándame a Urías. Urías, el esposo de Betsabé, llega hasta aquel lugar y entonces David lo invita, habla con él, lo invita a comer, ¿no es cierto? Y le dicen que vaya a descansar a su casa. ¿Qué pasa después que un hombre está mucho tiempo sin ir a su casa, que está en el ejército, que está en la guerra, que lleva mucho tiempo trabajando? Llega y quiere estar con su esposa en la intimidad. Pero hubo un problema para David, que Urías era tan fiel a David, era tan fiel a Dios y tan fiel al pueblo que estaba batallando, que dijo, ¿cómo el pueblo? O sea, Uriel pensó todo lo que no pensó David. ¿Cómo? Si el pueblo, mis hermanos, están en la batalla, ¿cómo yo voy a estar disfrutando del placer de estar con mi esposa? Y entonces dice que acampó Urías ahí en la puerta de la casa real. Y le dicen, le avisan a David, Urías no bajó a lo de su mujer, no fue a la casa de su mujer. Entonces lo manda a llamar, lo quiere embriagar, le da vino y de vuelta Urías no se fue. Y entonces David dijo, bueno, esto se está poniendo feo, no me queda de otra. Y secretamente le manda una orden a Joab y le dice, agarrá y ponelo a Urías al frente de la batalla. En la batalla más cruda, en la batalla más áspera, en la batalla más cruel, ponelo al frente a él en la batalla y dejarlo solo. ¿Qué pasó? Urías murió. Y yo pregunto, ¿lo mataron los amonitas? Literalmente lo pudo haber matado los amonitas, sí, pero en realidad lo mató el rey David. Lo mató el rey David. Y entonces David, cuando le llega la noticia de que Urías ya había muerto, como si nada, totalmente la conciencia muerta, la conciencia cauterizada, la mente entenebrecida, manda a llamar a Betsabé y se queda con Betsabé como mujer. ¿Y acaso ya no tenía mujeres? No tenía concubinas, tenía mujeres, las mujeres que él quisiera porque era el rey. Tenía concubinas, las que él quisiera porque era el rey. Pero él fue y tomó a una mujer que no era la de él. Era la única mujer de ese varón. Y cuando cuando él murió, cuando lo mataron a Urías, él siguió su vida como si nada. Se olvidó hasta que ni de Jehová puede escaparse, pero él pensó que se había podido escapar de Jehová. La mente de él, mire cómo actúa el pecado. Entonces volvemos a repasar. Vino de victoria en victoria. ¿Por qué hago este repaso? Porque a veces el cristiano se relaja de tal manera que piensa que no le va a pasar nada. Y cuando el cristiano está en un relajamiento espiritual, en un adormecimiento espiritual, corre un serio peligro de que se abran puertas y corre un serio peligro de pagar un alto precio, de tomar malas decisiones. David tomó malas decisiones, muy malas decisiones, y el precio que tuvo que pagar por esas malas decisiones fue muy caro. Hay veces que nosotros como cristianos estamos relajados, tomamos malas decisiones, abrimos puertas, caemos en pecado. El pecado no solamente es adulterio, hermanos míos. En pecado hay muchos pecados que son desagradables. Todo pecado es desagradable a los ojos de Dios.
Y entonces pagamos un alto precio. Espiritualmente, ¿sabe cuál puede ser el precio? Que usted pueda perder todas las bendiciones que Dios le estuvo dando, o todas las bendiciones que Dios le quiere dar. Otro precio que usted puede pagar espiritualmente a causa de eso es que retrase los planes de Dios para su vida. ¿Qué otro precio puede pagar? Que todo lo que Dios estuvo obrando, trayendo libertad, trayendo liberación, trayendo limpieza para su vida, así usted lo pueda perder. Y todo lo que se fue de su vida puede volver a su vida y puede ser 7 veces peor, dice la palabra, el estado. ¿Por causa de qué? Por causa de estar relajado. ¿Por causa de qué? Por causa de estar durmiendo espiritualmente. ¿Por causa de qué? De abrir puertas y de pecar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Él pensó, estaba su mente tan cegada que él pensó que no había pasado nada hasta que fue Natán. Dios envía, este es ya el final de la historia, Dios envía al profeta Natán. Y el profeta Natán le dice a David, le cuenta una historia. Y entonces le dice que le cuenta la historia, no sé si usted conoce esta porción de la Biblia, que Natán le dice que había un hombre rico que tenía un gran rebaño y había un hombre pobre que lo único que tenía era una ovejita que él amaba mucho y que él cuidaba. Y le dijo, y ese hombre rico fue y le quitó a ese hombre su única oveja. Y entonces le dice, ¿qué haremos con ese hombre? Y entonces dice, ¿quién es ese hombre? Todavía enojado David, dice, ¿quién es ese hombre? Hay que matarlo. Y entonces Natán lo mira y dice, pues ese hombre eres tú. Diciéndole, ¿tú piensas que puedes esconderte de Dios? Aunque todo esto lo hayas hecho secretamente, ocultamente, ese hijo que te nació fue a causa de tu pecado, del adulterio, del asesinato. Dice, ¿tú piensas que te puedes esconder de Dios? ¿Y sabes cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron tremendas. Dice que porque él mató a un hombre a espada, la espada nunca se iba a retirar de la casa de David. Luego, ese hijo que le nació, dice que a causa del pecado, él le dio de su pecado como rey, él le dio lugar, le dio pie a las naciones, a la nación amonita, para que blasfeme el nombre de Dios, porque él, siendo rey y siendo conocedor de la ley de Dios, había pecado. Entonces Dios dijo, a causa de eso, porque tú le diste lugar a los amonitas para que blasfemen mi nombre, ese hijo va a morir, le dijo. Y tercero, como tú en secreto tomaste y adulteraste con la mujer de tu prójimo, dice, a todas tus concubinas, a todas tus mujeres, las tomarán en público. Las tomarán, quiere decir que las vejarán, las violarán en público. Y todo lo que fue profetizado ese día pasó. Pero le dijo Natán, pero Dios va a borrar tu pecado. Dios te va a perdonar. Pero las consecuencias las vas a tener que vivir. Y entonces, ¿qué pasó? Se levantó la espada en la casa de David. Su propio hijo, Absalón, se levantó contra su padre. Esto le digo brevemente. Se levantó contra su padre. Quiso arrebatarle el trono a su padre. Puso gran parte del pueblo de la nación de Israel que amaban a David, la puso contra David. Absalón se llegó a todas sus concubinas, porque David tuvo que huir de Jerusalén, porque Absalón lo iba a matar.
Y entonces, ¿qué hace David? Huye de Jerusalén, se lleva a sus hijos, se lleva a sus mujeres, pero deja gran parte de su concubina en la casa real. Fue Absalón, ¿y qué hizo Absalón? Dice que se acostó con cada una de las concubinas del rey David. ¿Y sabe qué pasó con ese hijo? Dice que Jehová lo hirió de muerte. Y al séptimo día, aunque David ayunó, aunque David clamó, aunque David rogó, ese hijo murió. ¿A causa de qué? ¿Fue porque Jehová es malo? Respóndame. ¿Jehová es malo? ¿Dios es malo? A causa del pecado. Nuestro pecado, nuestros errores traen consecuencias. Iglesia, estoy ya terminando y cerrando este mensaje. Nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en ese estado espiritual. Quizás usted me dice, pastora, pero me cuesta, pero busque. Pastora, pero estoy cansado. Y yo le digo, busque, porque la palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo renovaré la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Usted me podrá decir, pastora, pero estoy con tantas luchas, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Dice, aquel que esté con afanes, con preocupaciones, con luchas, vaya y clame a Dios. Y si usted está viviendo un tiempo de victoria, usted está viviendo una primavera espiritual, no se relaje, porque la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y la palabra de Dios nos dice que estemos velando y orando en todo tiempo. No es tiempo de estar relajados. ¿Sabe qué? Satanás no va a perder el tiempo para encontrar una brecha para dañar, para destruir y para matar su vida espiritual, y si es posible hasta quitarle su vida física. Satanás no va a perder el tiempo. Si hay algo que Satanás es perseverante con tal de destruir a los hijos de Dios, con tal de destruir al pueblo de Dios, es perseverante, y la iglesia de Dios le falta perseverancia, le falta constancia. Satanás es un estratega. Satanás, todo el tiempo que él pueda ir a la batalla contra el pueblo de Dios, él no lo va a dudar. Él, que es movido por su odio contra Dios. Satanás es movido, Satanás odia a Dios, odia su palabra, odia a su pueblo y odia todo lo que Dios ha creado. Satanás no va a perder el tiempo porque él está movido por ese odio. Y la iglesia, ¿qué hace? Se relaja. Dice, ¡ay, qué cansado que estoy! Bueno, ya gané esta batalla y me relajo. No, iglesia, no es tiempo de relajarse. No sé si tú te estás identificando en alguna de estas etapas, pero es tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios. Yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie y que levantes ahí tus manos. Gloria a Dios. Aleluya.